Hoy sí, hoy sí. Bueno, bendiciones. Vamos a empezar la clase y el tema de esta clase el día de hoy es la ley de la fe. Vamos a hablar de la ley de la fe. Amén. Así que vamos a empezar. Y me gustaría que si tienen ahí Biblia, alguien me ayude buscando Proverbios 18:20 y alguien más buscándome Números 14:28. Si usted me lo tiene listo, me dice amén. Espéreme, mi hermanita. Ahorita le abro su micrófono para que comparta la lectura, mi hermana Genoveva. Active, toque ahí el micrófono que está en su pantalla y nos lee la palabra. Proverbios, ¿cuál dijo, pastora? Proverbios 18:20 y Números 14:28. Hermana Genoveva, Okay. léame. Lea Sí, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Santo amén. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Amén. Amén. Aleluya. Mi hermano, si tiene Números 14:28, si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. Creo que me equivoqué. Amén. De la Diles, palabra. diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la ley de la fe. Usted conoce la ley de la cosecha, la siembra y la cosecha. La palabra dice que lo que sembráramos, eso cosechará el hombre. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Bueno, pues a hoy yo le digo que existe la ley de la fe. Conforme creemos, así será hecho. Mi hermana leía ahí y dice, ese fue Dios hablándole a Moisés y le dice a Moisés, diles que así como han hablado, así será hecho. Vuélvamela a leer, hermana. Vuélvame a leer ahí Números 14:28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así haré yo con vosotros. Amén, aleluya. ¿Por qué vengo hablando de esto? Bueno, yo creo que ahí en YouTube hay muchos temas interesantes, temas donde habla de cómo conocer la obra de la carne y cómo conocer la influencia demoníaca, cómo conocer los ataques espirituales y las ataduras espirituales. ¿Por qué yo les vengo hablando esto? Mire, mi hermano, esto es algo que el Espíritu Santo me ha exhortado a mí mismo. Y es que yo sé que voy a hablar de todo un poco, pero es que necesito que entendamos hacia dónde quiero llevarlos en esta tarde, en esta noche, con este tema. Yo sé que estamos hablando de liberación, yo sé que este canal de YouTube se habla de liberación, que he sido para enseñar, pero yo les digo hoy, ¿por qué yo les traigo este tema? Porque estamos constantemente hablando, dándole poder al diablo sobre nuestras vidas. Porque lo que hablamos, así será hecho. El enemigo, tenemos que recordar algo. El diablo conoce la palabra y la conoce más que usted y yo. Si usted no sabía, a veces la misma palabra usan los brujos, usan los satanistas para hacer sus cosas. La misma palabra, porque ellos saben el poder que hay. Entonces,
la palabra dice que Dios ha puesto en nuestra boca el poder de la muerte, el poder de la vida. Dios ha puesto en nuestra boca que conforme hablemos será hecho en el mundo espiritual. Entonces, ¿a qué quiero yo venir? Vamos a hablar. No, somos conscientes que como hijos de Dios vamos a tener guerra espiritual. Eso está en la Biblia. O sea, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y si lo vamos a resistir es porque nos está haciendo la guerra, ¿cierto? Permítame un momento. Entonces, ¿por qué yo vengo hablando de esto? Porque siento que, mire, Job es el mayor ejemplo. Job empezaron a venir situaciones en su vida, él empezó a pasar un proceso donde su fe estaba siendo probada, pero una cosa me llama la atención, que Job nunca le dio gloria al diablo. Nunca le dio gloria al diablo. Job siempre dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Usted y yo leemos la palabra y entendemos quién estaba atrás de todo. Pero Job nunca dijo, el diablo me tiene destruido, el diablo me tiene acabado, el diablo me mató a mis hijos. Job nunca dijo eso. Nunca le atribuyó nada al diablo. Jesús dijo en un momento, por ahí viene el diablo y él nada tiene conmigo. Usted y yo somos hijos de Dios. El enemigo no tiene nada con nosotros. ¿Nos podrá hacer la guerra? Sí, porque la palabra lo dice, que nos va a hacer la guerra. Pero aún la palabra dice, y la palabra lo dice, resistid y él va a huir. La palabra dice que ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Entonces, siento que a veces, ¿y por qué estoy dando esta palabra? Porque es mucha la gente que dice, mire, hermana, es que el diablo aquí, el diablo allá. O sea, me hablan más de la obra del diablo que de lo que realmente Dios está haciendo en su vida. Y eso es como, o sea, haga de cuenta que es como que yo acabo ahorita, de tener una liberación poderosa, mi hermano. Qué liberación la que acabo de hacer. Bueno, hacer porque fui el instrumento, pero quien obró ahí, sin duda alguna, es Dios, porque nosotros no tenemos nada que ver. El que hace es Cristo y es su nombre y a Él sea la gloria. Amén. Pero ¿a qué yo voy? Que después de esa liberación que tuve hoy, que yo esté diciendo, no, ahora el diablo, yo ya sé que después de haberle quitado esa alma, yo sé que el diablo viene contra mi casa. ¿Qué estaría haciendo yo? Dándole autoridad al diablo de venir a atacarme, porque yo lo estoy declarando, porque yo le estoy diciendo al enemigo, yo ya sé que tú me vas a atacar. Entonces, aunque Dios tenga el plan de defender tu casa, tú estás declarando que quien va a entrar a tu casa a hacer algo es el enemigo. Y conforme has dicho, será hecho. Entonces, no vamos a negar la guerra que hay. No vamos a negar que nos va a hacerla en contra. No. Pero de ahí a que nosotros estemos declarando derrota sobre nosotros, ya es otra cosa. Ya ahí es otra cosa. Porque yo siempre, después de una liberación, yo digo, gloria a Dios, bendito sea Jehová. Y es como, yo me acuerdo, yo escuché a una pastora hablar de esto. Y ella decía, o sea, haz de cuenta que eres un soldado. Fuiste a la guerra, ganaste la victoria y vienes a tu país. ¿Cómo te reciben? Te reciben con alegría, con gozo, te ascienden de lugar, te dan regalos, te dan recompensas, o sea, fuiste, peleaste por esta nación, entonces te mereces todo lo que te estamos dando. Entonces, si nosotros estamos peleando batallas en las cuales Dios nos está dando la victoria, entonces, ¿por qué tenemos que estar creyendo
que después de una victoria viene un ataque? ¿Por qué tenemos que estarlo confesando? ¿Por qué tenemos que estar diciendo eso? Es que bien, hermana, yo me río porque yo digo, cuando escucho gente que dice, es que el diablo me tiene, y yo creo que a veces el diablo dice, yo no tengo nada que ver en eso, porque todo, todo le estamos echando la culpa al diablo, y no es que lo esté defendiendo, como quiere, él es culpable de todo lo malo, pero, pero yo digo que a veces es como, el diablo, esta ya me agarró que para limpiarse de su pecado a mí, pero, pero es algo que en lo cual yo fui confrontada, ¿sabes? Yo también era así. Después de un culto victorioso donde se ganaron, se hizo, yo venía, Dios mío, o sea, venía como preparada para recibir del enemigo. Y una vez yo escuchando una pastora, y yo dije, wow, es cierto, es cierto. Digo yo, estamos creyendo, yo tengo que creer que mi casa está cubierta con la sangre de Cristo. Yo tengo que creer que el diablo no puede acercarse a mis hijos. Yo tengo que adueñarme de la palabra de promesa que hay para mi vida. O sea, hay una palabra y está en Primera de Juan, no recuerdo exactamente la fecha, pero la cita, pero está en Primera de Juan cuando dice que al que no practica el pecado, el diablo no puede tocarlo. Al que no practica el pecado, el diablo no puede tocarlo. Y cuando yo leía eso se vuelve como confuso porque dice, aquel que dice que no peca es mentiroso, porque todos pecamos. Entonces yo digo, pero en ese mismo capítulo dice, porque al que no practica el pecado, el diablo no puede tocarlo. Digo, bueno, está diciendo que no podemos decir que no pecamos, pero está diciendo que al que no practica el pecado. Entonces yo empecé a orar y a preguntarle a Dios, ayúdame a entender cómo es esto. Entonces Dios me hizo ver, todos pecamos, todos pecamos. Pecamos con cosas que no debemos ver, pecamos con sentimientos que no debemos de sentir. Todos pecamos, pero la mayoría de nuestros pecados son inconscientes, porque no pecamos porque queremos pecar. Entonces son inconscientes, son involuntarios. Pero la práctica del pecado, y yo he hablado de esto en otros temas, la práctica del pecado es aquello en lo cual yo me deleito sabiendo que estoy desobedeciendo a Dios y estoy desagradando a Dios. Por ejemplo, el adulterio. Por ejemplo, la fornicación, el robo, o sea, cosas que nosotros sabemos que son pecado, que nosotros sabemos que no son agradables delante de Dios, pero aún con todo las hago y no solo las hago, sino que me gozo en lo que hago. Esa se llama práctica de pecado. Práctica de pecado es esa. Cuando yo sé que lo que estoy haciendo desagrada a Dios y aún con todo lo hago, y no solo lo hago, sino que me gusta hacerlo. Me deleito en hacerlo. Entonces, aquellas personas que sabiendo que lo que están haciendo es pecado y aún con todo lo hacen, a esas personas el diablo puede tocarlas. Pero al que no lo practica, el diablo no puede tocarlo. Y si el diablo quisiera venir a tocar mi casa, yo le digo, la palabra de Dios dice que al que no practica el pecado, tú no lo puedes tocar. Así que tú no puedes tocar mi casa, tú no puedes tocar mi vida y no puedes tocar mis hijos. Porque tenemos que adueñarnos de la palabra y vivirla y creerla por encima de todo. Entonces, siento que vamos a cambiar un poco eso. Yo no estoy diciendo que no tengamos guerra, no, sí las tenemos, pero estoy diciendo que vamos a cambiar nuestra manera de creer y nuestra manera de hablar. Vamos a cambiarla. Porque aún si lo que estamos viendo, aunque estemos sabiendo que es obra del enemigo,
Y eso, ¿sabe qué? Porque hoy fui muy ministrada. Dios me traía una canción, una alabanza hoy en la mañana, los que estuvieron conectados en la mañana en oración, donde dice que todo lo que lo que el enemigo trae, Dios lo transforma para bien. Todo Dios lo transforma para bien. Entonces, a veces decimos, ay, no, el diablo destruyó mi vida, que el diablo aquí, que no, yo digo, no, Dios está haciendo cosas, o sea, tengo un testimonio poderoso de parte de Dios, no de parte del diablo, mi hermana, de parte de Dios. Entonces, vamos a cambiar nuestra fe, porque de pronto le estamos dando legalidad al enemigo para venir y atacarnos. Le estamos dando, mire, medio sentimos un dolor, medio sentimos algo y dice, no, es que yo ya sé que el diablo me va a enfermar. No, yo ya sé que el diablo me va a venir a enfermar. Y yo digo, y tal vez ni al caso, dice el diablo, oh, ok, está pidiendo espíritu de enfermedad. Y yo le decía, la palabra habla de que hay un acusador, hay alguien que se presenta delante de Dios y nos acusa. Y ese mismo que se presenta, cuando él viene y le dice, mira, tu sierva está declarando que soy yo el que le voy a destruir su casa. O sea, ella lo está creyendo. Yo solo voy porque lo está creyendo. Entonces tenemos que aprender a cambiar, empezar a llenarnos de las promesas de Dios y empezar a llenarnos de versículos que vayan en contra de la obra del enemigo. Por ejemplo, a mí me encanta Colosenses 2:14. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Colosenses 2:14 dice que toda acta que nos era contraria fue clavada en la cruz. O sea, todo lo que el enemigo quiera traer en mi contra, cosas, actas que nos eran aún. La palabra de Dios dice que si cometiéramos pecado, abogado tenemos. O sea, mi hermano, si nos equivocamos por un momento, nos arrepentimos y venimos y clamamos que Jesús sea nuestro abogado, porque inmediatamente que usted peca con práctica de pecado, el enemigo hace un decreto en contra suya y llega delante de Dios y le dice, mira, pecó. Tengo legalidad para azotar su casa. Pero cuando tú te arrepientes y le dices, Señor, yo creo que tú seas mi abogado y me defiendas, entonces automáticamente Jesús también dice, ok, pero yo soy quien la defiende. Ella ya reclamó mi sangre sobre esa culpa, sobre ese pecado. Entonces, cuando conocemos la palabra y nos apropiamos de sus promesas, no podemos estar confesando lo contrario. Por eso dice Proverbios, que del fruto de su boca se llenará su vientre. ¿Qué quiere decir? De lo que sale de mi boca es lo que después va a entrar en mi misma vida. Del fruto de su boca se llenará su vientre. Hay poder en las palabras que salen de nuestra boca. Dejemos de estarle dando autoridad, derechos legales al enemigo para atacar nuestra casa. Aprendamos, y aún si estuviéramos bajo un ataque espiritual, vamos a la palabra y empecemos a declarar la palabra, porque al enemigo solo lo podemos confrontar con la autoridad que Cristo nos ha dado y con la palabra que está escrita. Amén. Con la palabra que está escrita. Porque cree que mi forma en cómo ministro liberación es recordarle al diablo. Mi forma de ministrar liberación es llevar a la gente a las cortes celestiales, es pedir a Jesús como abogado, es pedir a Dios como nuestro juez, porque yo sé que si hay demonios adentro es porque hubo un derecho legal. Amén. Entonces esa es mi forma, llevarlos a las cortes celestiales y pedir justicia y empezar a anular todos esos decretos que el enemigo y recordarle al diablo que todo eso ya fue pagado en la cruz. Amén. Y de esa manera empezamos a quitarle los derechos legales al enemigo. Por eso mi forma o la forma que Dios nos ha enseñado que el Espíritu, porque este ha sido el Espíritu Santo, mi hermano. Ese ha sido el Espíritu Santo. De ministrar liberación es diferente, porque es guiada por el Espíritu. O sea, cuando a mí el Espíritu Santo me enseñó a hacer liberación, a cómo llevar las almas a la liberación, me dijo, vas a usar las cortes celestiales. Y de hecho ahí está,
Ahí en el YouTube están esos temas. Pasos, yo no tenía ni idea. Y Dios empezó a llevarme de la palabra, la palabra, la palabra, porque yo le decía, a veces hay cosas en liberación que se salen totalmente de eh, nuestra mente, se sale completamente lo que vivimos en liberación. Y es más aún cuando el Espíritu Santo, cuando uno dice, demonio mentiroso, y el Espíritu te dice, no, sí es cierto. Y yo digo, pero ¿cómo? Cuando el Espíritu Santo habla. Y digo yo, Dios mío, eso yo no lo encuentro en la palabra. Y yo les compartía que una vez yo me frustré porque yo soy mucho, bueno, los que están ahí en el grupo de oración de la mañana, ustedes saben, yo soy amante de la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. Yo me la disfruto, yo me la deleito, a mí me gusta indagar, profundizar en cada versículo. Yo quiero encontrar una enseñanza en eso. A mí me encanta, a mí me encanta. Y por eso yo decía, Dios, o sea, cuando yo empecé a ver liberaciones, cómo hacía la gente, decía yo, Dios mío, es que yo necesito que sea con la palabra, porque es que si está la palabra, yo me siento respaldada, pero si no hay palabra, yo me siento como que estaré en lo correcto o no estaré en lo correcto, estaré siendo engañada o no estaré siendo engañada. Pero cuando hay una palabra que me respalda, de ahí me agarro, mi hermano. Sí. A mí puede decir el diablo esto y esto, y yo le digo, la Biblia no dice eso, la palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Amén. Y la palabra a mí me dice que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Y que después de que Él resucitó, dice que todo se le entregó a Él. Amén. Dice todo, principados, potestades, todo está sujeto bajo la planta de sus pies. Amén. Entonces, cuando yo me apodero de la palabra de Dios, he tenido liberaciones que, ay, Dios mío, y me quedo ahí y me planto ahí, digo, pero es que la palabra dice eso. Y la palabra dice esto. Y creo en la palabra. Entonces, y cuando me ha tocado vivir liberaciones que se salen totalmente, o sea, que se me salen, yo empiezo a encontrar y a decirle, Espíritu Santo, ¿dónde está esto? ¿Dónde? Tráeme, recuérdame la palabra que me esté amparando esto que estoy viviendo. Yo le contaba la primera vez que yo estaba fuera en el nombre de Jesús y fuera, y quién eres, y quién eres. Y yo sabía que estaba ahí y estaba de lo más tranquilo y no le hacía ni frío ni calor lo que yo decía. Solo tenía una sonrisa en la cara y yo, que en el nombre de Jesús. Me decía, sigue, sigue, sigue. Y yo decía, ¿y qué pasa aquí? Y empecé ahí, la palabra dice que nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Y decía, es que no soy un demonio. Y yo, ¿qué diablo mentiroso? Que no. Y se reía. Hasta que me di vuelta y ya, después, como de una hora, mi hermano, de estar peleé y peleé y peleé. Y yo me di vuelta y le dije, Espíritu Santo, háblame. ¿Qué hay aquí? O sea, y yo, fuego de Jehová y esto que lo... Nada, mi hermano. Y yo dije, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? O sea, yo sé que ahí hay algo, pero no está haciendo efecto. Entonces me di vuelta y me dijo Dios, es un brujo. Y yo dije, espérate, ¿cómo? Y yo nunca había tenido una liberación de esa. Yo era de echar fuera demonios. Y cuando el Espíritu Santo a mí me dice, es un brujo, yo me doy la vuelta y le digo, ya sé que eres una bruja. Y me dice, vaya, hasta que por fin. Y yo así como, ¿en serio? Y después me dice, pregúntale si está vivo o muerta. Y yo dije, Pepe, espérate, que la Biblia dice que los muertos y que yo peleaba con Dios porque la palabra está en mí. Y me dice, pregúntale. Y yo, ¿estás viva o muerta? No, estoy viva. Y yo le dije, Señor, tú me vas a tener que enseñar. Tú me vas a tener que enseñar cómo es que un brujo está ahí. Porque esto para mí, le digo, dime dónde lo busco en la Biblia, porque no lo encuentro. Y esa liberación para mí fue como, Dios mío, eso me sacó completamente. Le Y yo volvés recuerdo, yo recuerdo que el Espíritu Santo empezó a guiarme en toda la liberación
Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es esto posible? O sea, yo le voy a decir que yo después de eso, o sea, la muchacha quedó libre y se sanó también, porque la bruja dijo, porque ella estaba llena de grano su cabeza, o sea, ella literal le bajaba pus por todo. Ella ya había ido a dermatólogos, ella había, o sea, y no le encontraban nada y no sabían qué era y le hacían cosas y le hacían, y una peste de piojos y de cosas, y una muchacha ya y no le encontraban nada y no le encontraban nada. Y cuando yo le pregunto, ¿qué le has hecho en la cabeza? Ah, empezó a reírse. Ah, yo le tengo esto y esto y esto. Oh, sí. Yo le digo, bueno, pues en el nombre de Jesús, limpia la hora. Y yo conforme al Espíritu, estaba nuevita en eso. Yo recuerdo que después de eso, yo me tuve que meter en 2 días de ayuno. Yo le dije, Señor, no entiendo. ¿Cómo que un muerto, Señor? ¿Cómo que un muerto está? ¿Por qué me preguntaste que le dijera si estaba vivo o muertas? Señor, no entiendo. Y entonces me llevó a aquel versículo donde dice que, que consultaban el espíritu de los muertos. Y yo, espérate. Y yo, Señor, como me dice, te voy a dar este versículo. Y cuando yo fui, y dice que Jehová les prohibió consultar el espíritu de los muertos, Dios habló y me dijo, yo no voy a prohibir algo que no se hiciera, porque la gente dice que no, que el que se ya murió, murió, ya estuvo, y esa es una palabra para nosotros, los hijos de Dios, los que dice que que la muerte es una sola vez y luego el juicio. Habla para nosotros, los que morimos en Cristo. Entonces, cuando Dios me llevó al Antiguo Testamento, dice que les prohibió consultar el espíritu de los muertos. Y le digo, espérate, o sea que el espíritu de los muertos, ¿podía la gente hablar con los muertos? Y Dios me dijo, yo no voy a prohibir algo que no se pudiera hacer. Si yo lo prohibí, era porque eran prácticas que se hacían y consultaban los espíritus de los muertos. Y uno dice, no, eran los demonios. Es que eso no es lo que dice la Biblia, mi hermano. Esa es la doctrina que nos han enseñado, que eran los demonios haciéndose pasar por los muertos. Pero la Biblia no dice, la Biblia dice y consultaban los espíritus de los muertos. Entonces la Biblia dice ahí eran engañados por los demonios haciéndole creer que eran los muertos, pero no dice eso. Sí. Entonces yo me quedé así como, ok, y yo recuerdo la vez que yo le dije, Señor, por favor, yo necesito entender cosas y Dios me llevó cuando hay cosas que de verdad se salen y yo me busco la Biblia de Génesis, Apocalipsis y yo no encuentro, mi hermano, yo le digo, Espíritu Santo, ¿cómo yo amparo esto? ¿Cómo yo enseño esto? Yo no puedo enseñar esto. No puedo enseñar esto porque esto no tiene base bíblica. Entonces el Espíritu me llevaba a San Juan, donde dice que si todas las cosas que Cristo hizo estuvieran escritas, no caberían los libros en la tierra. O sea, usted se imagina la cantidad de cosas que Dios hizo que no están escritas. Y una vez yo decía, Santo Cristo, es que sí, yo, yo decía, es que Dios tenía un propósito, Jesús tenía un propósito que cumplir en la tierra. Usted se imagina que Jesús hubiera empezado ahí a hablar de los brujos, de eso, yo creo que lo matan antes de tiempo. Sí, cuando él libertaba demonios, decían que por Belcebú los echaba fuera. Pastora, Ajá. permiso. Usted sabe que no sé si es porque mi familia siempre, por parte de mi mamá, bregaba con brujería, pero yo siempre escuchaba que cuando se moría alguien de la familia, no todo el tiempo, pero como cuando alguien estaba dando mucho grito, estaba muy triste, el muerto subía en un cuerpo de uno de los familiares y hablaba. Ay, padre. Y yo siempre escuchaba eso. Ahora es que yo digo, pero es verdad entonces. Ellos siempre tenían su creencia, porque ellos eran gente que bregaban con brujería, pero no era que ellos invocaban el muerto, era que el muerto como que subía a la cabeza de alguien y le daba un mensaje y esto y aquello. Entonces, ahora que yo estoy en todo esto, es que yo digo, pero es verdad. El cristiano no cree en eso, pero es real, porque es verdad lo que usted dice. Mire, cuando yo en liberación vivo cosas que realmente es que la vivo, mi hermano, es que la vivo. Yo por eso les digo, estas clases están en YouTube. Hay gente que se pone y comenta y dice, y de cosas que
siempre le he dicho, espéreme, no me venga a comentar de cosas que usted no vive, no diga cosas que usted no hace, usted no ministra liberación, usted no está en este campo. Entonces, pero yo trato lo más que puedo ser pegada a la palabra, porque le digo, para mí la palabra ese es mi respaldo, para mí es así. Pero sin embargo, he llegado a entender que cada liberación es una enseñanza para mi vida. Cada liberación, mi hermano, cada liberación. Vamos a ser criticados, juzgados y de todo. Y yo siempre le digo a la gente, mire, cada quien tiene su manera en que Dios lo va a usar en este tema. Y no quiere decir, porque mire, yo no soy de las que piensa de que, no, la manera en que yo lo hago, esa es la correcta. No, mi hermano, Dios hace como Él quiere. Y Él es grande en misericordia. Él es grande, Él va a hacer como quiere, Él va a usar la gente a la manera que Él quiere y como Él quiera. Nosotros no nos podemos creer que somos los únicos no, no es así. No es así, yo no lo creo para nada así, porque eso es alimentar un orgullo que no deberíamos, porque no somos. O sea, Dios hace como Él quiere, Él es Dios, Él es Amén. Dios, Él le place hacer como Él quiere, nosotros no podemos atribuirnos que somos, porque no es así. Ahora yo le voy a decir una cosa, la forma en que tal vez el Espíritu Santo, la forma en que Dios me ha enseñado, es una forma de pronto efectiva, porque como dicen por ahí un dicho, podrán juzgar los métodos, pero no el resultado, pero no el fruto. Entonces, la forma en que Dios me ha llevado a ministrar liberación, no la aprendí de nadie, mi hermano. Yo no la aprendí de nadie. Fue el Espíritu Santo. Fueron 7 días de ayuno, diciendo, rogando, llorando en la presencia, porque este tema a mí me daba miedo. Yo sabía que había unción, porque la primerita vez que Dios me usó fue en una liberación. Mi hermano, yo estaba temblando. Es más, yo ni siquiera quería entrar al cuarto porque yo estaba con mi pastora y otra líder. Y yo dije, yo me quedo afuera, yo las cubro en oración, pero yo no quería enfrentarme ahí. Y esa fue la primera vez en que me tocó ministrar liberación siendo recién viniendo nuevita a los pies de Cristo. Y yo sentí como la unción de Dios cayó sobre mí como un fuego. Y yo empecé, es más, ahí fue donde yo fui bautizada en lenguas. Imagina, y después estuve tiempo clamando para que Dios me bautizara en lenguas y Dios ya me había usado en lengua y me usó en una liberación. Y yo recuerdo que yo frené bastante eso porque se nos enseñaba pues que no era la forma, que los demonios no se echan afuera hablando en lenguas. Pero y vuelvo y repito, en este caminar con Dios he visto, Dios hace como Él quiere. Y esta fue la primerita vez que Dios me hizo en liberación. Pero yo iba tan espantada para mi casa, porque yo pude ver literalmente una mujer que estaba delgadita, tirada en una cama, supuestamente muriendo de un cáncer. Y yo vi cómo esa mujer se levantó con tanta fuerza que aventó la líder que estaba, la aventó por allá, me aventó a mí. Y esa mujer se levantó de ahí y iba pasando su hija, la agarró del cuello y la suspendió hacia arriba. Que yo me quedé y dije, ¿de dónde tiene esa fuerza? Y yo recuerdo que ahí yo me sentía tan así que yo empecé como a llorar, o sea, empezó el miedo en mí. Y en ese momento que yo estoy así, siento que cae algo caliente todo y me invadió todo mi cuerpo. Y yo empecé a hablar en lenguas y yo me levanté y fui y la agarré y empecé a hablarle en lenguas y hablarle en lenguas y empezó a hacerle como un perro. Cuando empieza, como un perro tiene miedo y se empezó a agachar y a chillar y a chillar y a chillar. Y empezó, y ahí yo después quedé así, porque ahí empezó la pastora, que era la que sabía, empezó a ministrar, pero yo iba en el carro y yo iba así como que, ¿qué fue eso que yo viví? ¿Qué fue eso que yo viví? Entonces, cuando yo ya soy llamada al ministerio, que yo empiezo a ver este mover, que yo empezaba a orar por la gente y empezaba a hacer cosas yo empezaba como, ay Dios mío. Pero sin embargo me armaba de valor y en el nombre de Jesús, porque es lo que dice la palabra. Pero cuando empezaron a ocurrir situaciones que yo empiezo a llorar y a decirle al Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Como pastora estoy perdida, no sé qué hacer, no sé qué se hace en este caso. Quiero ayudar a tu pueblo, quiero ayudar a la iglesia,
pero no sé cómo hacerlo. Entonces Dios me dice, aparta 7 días en ayuno corridos, yo los aparté y yo iba al templo y yo me postraba y yo le decía, ¿qué me vas a enseñar? Y Dios empezó enseñándome por la que siempre leemos como la mujer sirofenicia, que donde habla que la liberación es el pan de los hijos. Y Dios empezó por ahí, empezó a llevarme, me llevaba de un lado para otro. Y yo recuerdo una libreta donde yo iba como a recibir clases, mi hermano. Yo iba y empezaba a apuntar y lo que venía, las citas que venían, yo las empezaba a apuntar, las buscaba y empezaba a preguntarle y empezaba a escribir. O sea, a mí fue el Espíritu Santo el que me enseñó. Y después, cuando me trajo este siervo de Dios, que lo bendigo, porque él abrió, o sea, él me abrió una puerta gigante. Bendigo la vida de Camilo Quiñones, la verdad la bendigo, porque cuando Dios me trajo ese nombre y después me dijo, vas a ver que Él está ministrando en las cosas que te voy a usar a ti. Y mire, Dios ha sido tal de decirme, eso, hazlo. Eso, no lo hagas. El Espíritu Santo. Eso, Y yo le decía, y antes de eso, yo me había metido a una escuela de liberación. Y cuando yo estaba ahí, empezaron a hablar de cosas media raras ahí que yo, como que decía yo, no, yo sentía que no. Entonces Dios me dijo, ¿qué haces aquí? Y los señores que me dijo, no, salte de aquí, salte, tú no vas a. Entonces yo me salí de la escuela, yo me salí y empecé, porque uno de mis clamores era, quiero que tú seas mi maestro, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me enseñes, que tu Espíritu Santo me enseñe. Siempre se lo pedí, siempre se lo clamé. Y cuando yo me metió a todo eso y Dios me empezó a mostrar cosas que yo no las traigo en prácticas porque las vi en alguien más. Yo es porque el Espíritu me guía. Por eso yo hablo. La liberación es con dirección del Espíritu Santo y con Amén. conocimiento. Porque es cierto, a veces, porque lo que a mí me hacía falta era conocimiento y fue lo que el Espíritu me dio. Pero en cada liberación, mi hermano, yo oro, yo le digo, Señor, direccióname, enséñame. Y créanme que a veces hay cosas que Dios me muestra, me revela, que yo no tengo ni siquiera el más mínimo conocimiento de nombres, de cosas, y por obediencia hago todo. Y después es que yo voy y empiezo a buscar. Yo me recuerdo la primera vez y yo estoy ministrando a una hermana y supuestamente ya habíamos terminado y ella estaba, ay, que le dolía su espalda y le dolía su espalda. Y yo le dije, tranquila, tranquila, es lo que queda después de la liberación. Y entonces estaban tratando de ponerle, porque estábamos aquí en la sala de mi casa, entonces fueron a buscarle almohadas y cuando le están poniendo la almohada para que se siente, porque le duele mucho su espalda, yo me quedo viendo y yo miro una radiografía. Y en esa radiografía yo miro toda su columna y yo veo una serpiente así, enredada en la columna. Y yo me quedo así y volteo a ver y le dije, no, levántenla. Quítele esa almohada. No, eso no es, no, ese no es dolor normal. Ahí hay una serpiente en el cuerpo espiritual, en el mundo, en su espíritu. Y entonces, yo recuerdo que cuando yo dije eso, yo recuerdo que dije, Señor, ¿y cómo la saco de ahí? ¿Cómo saco eso? Y Dios me dijo, ¿tú crees en locuras? Y le dije, Señor, yo creo lo que tú me digas. Y me dijo, ok, pues ahora pide tener un garfio en tu mano y tú vas a hacer el acto en lo natural, pero en lo espiritual estaba ocurriendo. Me dice, toma un garfio, engancha esa serpiente y sáquesela. Y yo lo hice, mi hermano. Yo dije, toma el garfio de Jehová. Y cuando yo digo, le engancho ahora y la saco, mira, cada mujer empezó a gritar. Ella testifica que ella empezó a sentir como que le traqueaban los huesos de su espalda y ella sentía como algo se iba arrancando de su espalda. Yo me acuerdo que las empecé y le dije el nombre, que yo ni me lo sabía, mi hermana. No, yo no había escuchado en ningún lado. Y me dice, esa se llama Kundalini. Yo no sabía. Yo saco y le digo, y la mando al mismo infierno que se queme. Y yo empecé, y después la muchacha quedó, y le digo, ¿ya no le duele? Me dice, no, ya no, se fue el dolor. Y yo no se queda, wow. Y o sea, yo estaba como una niña, decía yo, wow, Señor, wow, Señor, lo que tú haces. Entonces, vamos, vamos a aprender
Vamos a aprender. Yo sé que aquí hay muchos hermanitos que están aprendiendo sobre este tema, estamos aprendiendo sobre él, pero lo que hoy, yo sé que todos esos son testimonios, son hermosos y yo siempre digo, en el mundo de la liberación vamos a ver cosas y no nos cerremos, no nos cerremos, dejémonos guiar por el Espíritu, eh, realmente dejémonos guiar por el Espíritu, probemos los espíritus porque eso dice la palabra. Entonces, dejémonos guiar completamente por Dios y dejemos que sea Él quien nos use, quien nos ministre. Y este tema que traía hoy, que dice la ley de la fe, porque es a donde quiero llegar, a la ley de la fe. Sé que tengo mucho que hablar, pero la ley de la fe. Mi hermano, quitémonos ya de la boca estarle dando legalidad al enemigo para que venga y ataque nuestra vida, ataque nuestra casa, ataque nuestra familia. Tenemos que empezar a buscar las promesas de Dios. Usted está sufriendo guerra espiritual, empiece a buscar en la Biblia la palabra y empiece a decir la palabra de Dios. O sea, si la palabra de Dios dice que al que no practica el pecado, el diablo no le toca, el diablo no me toca, mi hermana, porque esa tiene que ser mi fe. Porque si Amén. yo estoy creyendo que Él puede venir y desbaratarme, Él va a venir y me va a desbaratar. Porque eso es lo que yo estoy creyendo. Amén. Entonces tenemos que agarrarnos de la palabra. Yo desde que leí ese versículo, dice, se ha convertido en mi favorito. Porque yo digo, no me puedes tocar. Y no me puedes tocar. Amén. Y he visto demonios amenazándome, diciéndome, no te puedo tocar, no puedo tocar tu casa. Pues es lo que yo declaro en mi casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ajá, y yo siempre digo, pongo la sangre de Cristo sobre puertas y ventanas. Aquí no entra ningún espíritu. No pueden, no pueden. Vamos a sentir, vuelvo y repito, no estoy quitando que seamos atacados, sí lo somos, pero la Biblia dice que el diablo no puede destruirme. Podrá hacernos la guerra, pero no puede destruirnos. Y es una guerra donde él ya está vencido, donde usted y yo tenemos la victoria. Amén. La Biblia dice resistir. Hay veces que hay ataque y tenemos que aprender a resistir. Y resistir, yo decía, una vez enseñaba de esto, a veces entendemos que la palabra resistir es como que te estén pegando y tú estés aguantando, aguantando. No es eso, no es ese resistir que está hablando la Biblia. ¿Sabe usted lo que es resistir? Es cuando usted está empujando algo, el enemigo empuja para acá, pero yo le resisto. Y yo le resisto, yo le empujo de regreso. Eso es resistir al diablo. Él va a querer quitar mi fe, pero yo me mantengo. No me vas a mover de lo que yo creo. Él va a querer traer desánimo, pero yo me levanto. Eso es resistir. Esa es la resistencia que le tenemos que hacer al enemigo. No es el resistir como aguantar, porque la Biblia no dice que le aguantemos. No es como el resistir que yo todo lo resisto, lo aguanto. No. Resistir es aguantar presión, pero no de la manera de que él me... No, es de pararme firme y no me va a mover. Porque la misma palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No dice que no habrá guerra, pero dice que no prevalecerán. No es para siempre. No es para siempre. Vamos a aprender eso hoy. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer. Si usted le hace la guerra al diablo y usted ganó, usted va a recibir recompensa de Jehová. No va a recibir ataque, va a recibir recompensa. Si usted ha sido fiel con Dios, Dios la va a defender. Yo le decía en la mañana yo testificaba lo que viví con mi niña y yo decía, no, espérate, no, yo he servido a un Dios vivo, a un Dios fiel y mi hija está bien y mi hija me la van a entregar y me la van a entregar bien, porque yo sé al Dios que sirvo. Y decía yo, el diablo no tiene autoridad, no puede tocar mi casa, no puede tocar mis hijos. Él sabe que no puede, digo yo. Amén. Entonces, tenemos que aprender esas cosas, mi hermano. La palabra dice, del fruto de tu boca se llenará
tu vientre. De lo que tú hables va a entrar en tu vida. Tú hablas fe, va a entrar fe a tu vida. Del fruto de tu boca se llenará su vientre. La palabra dice, conforme hablaron. Eso de números, a mí me encanta esa palabra en Números 14:28. Porque, y él les dijo, es Moisés. Y si usted lee todo el contexto, este es un pueblo que se estaba quejando y Jehová nos va a matar en el desierto y él hará aquí. Y entonces dice, ok, eso es lo que piensan. Entonces le dijo, dile al pueblo que así como ha dicho, así se les será hecho. Porque ellos estaban murmurando, nos sacaste para morirnos de hambre, nos sacaste de donde estábamos bien, era pura queja. Y llegó un momento en el que Dios le dice a Moisés, diles que así como han dicho, así será hecho. Ese es el contexto de ese versículo. Entonces tenemos que saber hablar vida, hablar bendición. No podemos decir, ay no, es que yo soy pobre. Y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Estamos hablando contrario a la palabra. Y créame que cada palabra de nuestra boca son decretos en el mundo espiritual. Y por eso que yo cuando hablo algo digo, no, lo cancelo en el nombre de Jesús. Cancelo eso. Rapidito. Rapidito digo, no, cancelo eso. Eso no es así. Yo declaro esto. Entonces, vamos a aprender. No le estemos dando gloria al diablo en nuestra casa ni en nuestra vida. Vuelvo y le repito, Job, aunque era el enemigo, Job nunca dijo, el diablo me tiene así. No. Job dijo, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y dice la Biblia, y en todo eso no atribuyó mal. Y luego cuando la mujer le estaba diciendo, dice, recibiréis lo bueno y no vas a recibir lo mal. O sea, para Job, Dios tenía el control. Fuera bueno, fuera malo, fuera agradable, no fuera agradable, Dios tenía el control y nunca renegó. Nunca le dio gloria al enemigo. Nunca. Yo siempre he dicho, ¿usted quiere realmente ver que el enemigo se retuerza? Es que cuando todo parece para hacernos perder la fe, usted siga creyendo que Dios es bueno. Y aunque vengan los pensamientos, ¿y cómo vas a decir que Dios es bueno? Mira lo que está viviendo, mira esto, y usted siga diciendo Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Porque el enemigo eso lo turba. ¿Por qué? Porque quien le sirve a él, le sirve por beneficio, porque ningún brujo es brujo nomás porque quiere ser brujo, no, viene buscando un beneficio, quieren poder. Entonces el diablo sabe que tiene sus servidores, pero él tiene que cumplirles también. Pero usted sabe que turba a Dios, que usted le sirva a Dios, que usted le sirva a Dios a pesar de tenga, no tenga, mire, no mire, usted le sirva. Eso turba al enemigo, porque él no entiende cómo podemos amar a Dios. Porque a veces él viene y te dice, mira tu Dios, no que es aquí y no que es allá. Y a veces no te lo habla la mente. Usa personas que vienen y te lo dicen. Ay, tú que solo pasas metida en la iglesia, pasas y mírate cómo estás. ¿Usted cree que esa es la persona? Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén. Ese es el mismo diablo hablándonos para botarnos la fe, para avergonzarnos. Amén. Y ahí es donde yo digo, es que yo no sirvo a Dios por lo que Él me da. Yo lo sirvo porque Él es Dios y porque quiero servirlo. Me dé o no me dé, yo lo sirvo porque mi vida sin Él no tiene sentido, no tiene propósito, no me sirve. Cuando usted Amén. tiene y se determina a decir, si Dios me da gloria a Dios y si no, gloria a Dios. Porque simplemente mi vida sin Él no tiene sentido. Yo no estoy por lo que Él me pueda dar. Yo estoy porque Él es el Dios de mi vida, porque Él fue el que me creó, porque le pertenezco a Él. Amén. Y aunque han querido venir pensamientos y ha querido el enemigo traer personas, yo siempre digo, no,
Es que no le sirvo por lo que Él me da, le sirvo por quien Él es Dios. Y que eso turba al enemigo, porque Él no entiende cómo a pesar de lo que estamos viendo podemos amarlo, Amén. porque Él no tiene eso. Amén. Entonces, hoy quiero que se quede con esa palabra. Aprenda a hablar vida, aprenda a hablar palabra de Dios. Si está en una guerra espiritual, busque en la palabra versículos y repítaselos al enemigo, declárele la palabra, porque escrito está. Jesús no peleó con el enemigo, le recordó la palabra. Le recordó la palabra, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está. Esa es tu mayor arma, la palabra de Dios. Cuando tú le dices al enemigo, porque los planes que Dios tiene son mejores. Amén. Porque lo que Dios, o sea, cuando usted se llena, créame que eso nos llena de autoridad contra la obra del enemigo. Entonces tenemos que aprender a dejar de usarnos por él para declarar. Mi hermano, no todo es demonio. Porque a veces cualquier cosa decimos, ay no, es que es un demonio, mi hermano. Muchas veces son tus actitudes, es la intención de tu corazón. Yo he hablado en otros temas de esto. A veces es la obra de tu carne. Y es que nos hace más fácil echarle la culpa al diablo, decir que son demonios, a decir, yo tengo que trabajar en mi carácter. Yo tengo que trabajar en mi carácter. Porque yo sé reconocer cuando es algo del enemigo y cuando soy yo. Y cuando soy yo, la Biblia dice que tenemos que morir ante Él, morir al viejo hombre. Amén. Cuando usted conoce la palabra, es correcto, el mismo Espíritu Santo que vive en usted lo redarguye. Entonces no podemos venir a decir, es que el diablo me hizo pecar. Mi hermano, lucha con tu carácter, lucha con tus malos hábitos y empieza a dar fruto. Empieza a negarte, porque yo hablaba en las obras de la carne versus espíritu. Mire, cuando somos recién convertidos y venimos a Cristo y empezamos a leer la palabra, es como que, wow, yo hago esto, yo no sabía que eso a Dios no le agradaba. Y esa palabra empieza a libertarme, porque era una práctica que yo hacía y ahora me están diciendo con la palabra que no debo. Entonces yo empiezo a negarme y yo empiezo a negar y digo, no, Señor, la palabra dice que el que miente es hijo del diablo, yo no soy hija del diablo. Padre, ayúdame a hablar verdad. Ayúdame, Señor. Y empezamos y empieza a haber un cambio. Yo le decía, demonio es aquel que te controla, aquel que te quita la voluntad, aquel que tú lloras y dices, yo no quería hacer eso, es que yo no quería. Y tú sabes, y yo siempre les he dicho, hay en el cuerpo, se siente cuando hay un espíritu en el cuerpo. Se siente, mi hermano. Usted está orando y usted siente cosas dentro de usted. Uno sabe cuando hay espíritus en uno. Uno sabe. Uno empieza a orar y literal uno siente aflicción, siente opresión, siente turbación. Y uno dice, espérate, eso es espiritual. Cuando a veces tú se te va, te nublas, empiezas a turbarte, empiezas a oprimirte, empieza un desatino. Eso es espiritual porque es algo que tú no estás controlando. Yo hablaba de esto y a mí no me da pena exponerlo. Yo hablaba, yo decía, pero Señor, ¿hasta cuándo? O sea, y no iba al pecado porque no cedía al pecado, mi hermano. Pero yo digo, había pecado de lujuria. Yo decía, Dios mío, yo no puedo ver por acá porque mi mente inmediatamente empezaba a maquinar cosas. Yo me sentía tan avergonzada delante de Dios y yo lloraba en su presencia y decía, yo, Señor, ¿por qué no puedo controlar esto? Señor, yo no quiero hacer eso. Tu palabra, y mire, ¿sabe qué era lo que más me dolía? Porque cuando le conocemos, la palabra me muestra, y cuando escuchaba aquella palabra que decía que aquel que mira, el hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó, ya adulteró en su corazón con ella.
Entonces, cuando a mí venía eso, decía, Dios mío, ya adulteré, ya pequé, ya me imaginé cosas que no debía. Y era una cosa que me controlaba, que yo tenía que, Dios mío, yo tenía que vivir en ayuno, mi hermano, porque era algo en mi mente, en mi mente. Claro que no llegaba al pecado, porque estaba crucificada con Cristo ya. Entonces, cuando yo entiendo, mire, cuando yo recibí mi liberación, eso se fue, esa malicia, eso se fue completamente, totalmente. Entonces, cuando hay algo que te controla, es algo espiritual, porque tú estás luchando con ese demonio para que no te domine, pero tú sabes que estás teniendo una lucha. Es que es lo que yo le decía al Señor, porque cuando Dios empezó a hablarme, yo le decía, Señor, pero ¿cómo yo voy a diferenciar entre un espíritu y una acción? Porque yo volvía y le decía, los demonios toman el nombre de la acción que están haciendo en tu vida. Si te están trayendo tristeza, demonio de tristeza. Pero Dios me decía, espérate, te voy a explicar. Porque yo le decía, Señor, explícame, porque no entiendo. O sea, yo misma criticaba y yo decía, ay no, esta gente que a todo le llaman demonio, ahora resulta que el demonio esto, que el demonio el otro, no, hombre. Y cuando yo le dije a Dios, enséñame, papito, enséñame. Entonces Dios me dice, espérate, te voy a enseñar. Me dice, cuando hay un motivo, una razón, y yo se los he explicado, y me decía, cuando muere alguien, algo trae tristeza al corazón. Y le digo, sí. Entonces esa persona se siente triste. Hay una razón por la cual sentirse triste. Y yo, sí. Me dice, pero hay personas que sienten tristeza aún sin tener razones. Ellos mismos se miran y dicen, tengo un esposo maravilloso, tengo mis hijos, tengo todo. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy luchando con esto? ¿Por qué estoy en depresión si tengo todo? No hay una razón para estar así. Entonces me decía, ese es un demonio, porque está trayendo aflicción y no hay una razón, Iris. No hay una razón. Entonces el Señor empezó a enseñarme. Por ejemplo, me decía, la culpa. Hay culpa que te acerca a Dios, tú te sientes culpable, te arrepientes, vienes a Cristo y se fue. Pero hay culpa que no es así. Hay un espíritu de culpa que Dios ya te perdonó y te sigue diciendo que Él no te perdonó y te sigue sintiendo mal y te dice que no sos digna de su presencia y te dice que te vayas de la iglesia, que para qué estás ahí, que siempre le vas a fallar, que te acordes de las veces que has fallado. ¿Usted cree que eso viene de Dios? No. No, eso es el mismo diablo. Eso es un espíritu que el propósito es destruir, es sacarte de los caminos. Entonces, esas cosas que nos controlan son espirituales, pero esas cosas que tú sabes que eres tú, es tu carácter, que son tus conductas, esas tienes que trabajarlas. Esas obras de la carne tienes que trabajarlas. No todo es demonio. No todo es demonio. Tenemos que aprender a conocernos y examinarnos y morir al viejo hombre y morir a aquellos deseos que son nuestros. Que no hay espiritualidad ahí, no hay un espíritu ahí, es mi deseo. Porque a mí me ha dicho, mi hermana, usted ya me ministró, pero es que yo sigo sintiendo esto. Le digo, mi hermana, es usted, ya se le ministró, ya se le dijo. Y usted sigue, bueno, empiece a luchar, empiece a ayunar y empiece a decirle, quiero morir a esto, porque esto no le agrada a Dios. Y empieza a negarse, porque es así. Y otra cosa es que recuérdese, por ejemplo, un joven que vio pornografía, que se vivió masturbando y recibe liberación y todo, él ya no siente aquello que lo controla, pero sin embargo desarrolló un hábito. Eso es como cuando usted tiene el hábito de cepillarse los dientes, usted lo hace en automático. Usted se levanta y automáticamente usted ya sabe que tiene que ir y cepillarse los dientes porque es algo que ya es un hábito en usted.
Y si usted no lo hace, se siente incómoda porque ya es un hábito. Entonces, una persona que ha estado atada a la pornografía por tanto tiempo, hay un hábito. Si después es como en automático querer buscar y decir, no, espérate, yo ya fui libre de esto. No. Y tiene que cerrar todo y todo, porque ya no hay algo que lo controle, pero quedó un hábito. Amén. Quedó un hábito ya. Entonces tiene que luchar con eso y decir, no, espérate, yo me tengo que negar a esto porque yo ya fui libre. Ya no es algo que no puedo controlar, que necesito como una adrenalina. Está como la persona que tiene adicción a la droga. Usted sabe que una persona que ya tiene adicción empieza a temblar cuando no se mete droga, empieza a desatinarse y empieza, porque ya hay un control ahí. Pero una persona que viene comenzando, que no, es como que, no, si yo quiero fumo, si yo no quiero no fumo, si yo quiero bebo, si yo no quiero no bebo. Porque empieza como una práctica de la carne y después se termina entrando un espíritu y tomando control. Después la persona ya no se controla porque ya no es él, ya entró un espíritu. Ya se le cedió legalidad a un espíritu en esa área. Sí. Entonces, bueno, esa es la palabra para el día de hoy, la ley de la fe. Empecemos a declarar las cosas, las promesas de la palabra. Quitémosle legalidad al enemigo de atormentar nuestra vida, de meterse con nuestra casa. Quitémosle legalidad al enemigo. Empecemos a decir, no, es que el enemigo no puede entrar a mi casa, no puede atacar mi familia, no puede. Y claro, obviamente mantengamos puertas cerradas, porque usted puede estar diciendo, no puede, pero si usted tiene una puerta abierta, sí puede. Entonces, obviamente tengamos puertas cerradas también. Quitémosle toda legalidad. Amén. Amén. Bueno, esa sería la palabra para el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Vamos a parar esto ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.